CDN. Buenas noches, familia, amigas y amigos, bienvenidos a este su espacio, la casa de todos y la fórmula antinovelas, Lilith en CDN. Soy Lilith Lebrón y en este primer bloque, como todos los martes, me acompañan los economontros, Héctor Guiliani Curi, allá abajo, y aquí José Alfredo Guerrero, el libertario y el macroeconomista. Ambos lo tenemos aquí para analizar tremendo tema. Si se justifica o no un mayor endeudamiento externo. Y también vamos a hablar de los nombramientos a millonarios, que eso también tenemos que hablarlo. Seguimos después con qué ventajas ofrece la facturación electrónica, que parece que ha venido para quedarse y bueno, involucra cantidad de jugadores. Rafael Montero de Gurusoft viene a comentarnos al respecto. Y para cerrar, señores, atiendan qué información tan interesante. Han aumentado las videoconferencias y también las cirugías estéticas. Y eso viene a comprobarlo Erika Valenzuela, bueno, experta en redes sociales y en análisis de data, que bueno, ha traído este curioso dato. Parece que la gente ahora que estamos humeando se ha empezado a poner cosas. Que se sepa que yo estoy, mira, virgencita. Bueno, chicos, pues, bienvenidos. La verdad que tremendos temas que tenemos, porque hemos visto a la gente inquieta con el tema del mayor endeudamiento. Vimos también a Jochi Vicente como señaló que realmente no encontró dinero para poder encarar el gobierno, el programa FASE hasta final del año. Hay muchas fuentes, obviamente, justificando el por qué hay unos nuevos soberanos, o sea, por qué nos estamos endeudando. Pero ¿quién es mejor que ustedes? Cuéntenme, a ver, ¿con quién arrancamos? Con Héctor. Héctor, ¿qué te parece este tema del endeudamiento? Tú lo venías venir, digamos. Bueno, Lili, mira, como José Alfredo y yo hemos dicho aquí en este programa en varias ocasiones, en realidad aquí nunca, en los gobiernos anteriores, había un problema de sostenibilidad de deuda, como argumentaban los que hoy son funcionarios en el gobierno. Y yo creo que este endeudamiento lo demuestra. Lo que era cuestionable del anterior gobierno era que se estuviera endeudando en un momento de crecimiento. Y lo hacía por una simple razón. Quería mantener el crecimiento económico con una tasa de cambio estable y reservas internacionales crecientes. Y por esa razón se endeudaba porque no quería poner impuestos, pero quería mantener sus gastos y quería mantener una tasa de cambio estable y que el Banco Central tuviera muchas reservas internacionales. Y la inflación controlada. Y la inflación controlada. Entonces, nunca hubo un problema de sostenibilidad de la deuda. Ahora, el endeudamiento de 3.800 millones era un endeudamiento necesario. Por una razón muy básica, el Banco Central estaba sangrando sus reservas. Había perdido 3.500, 3.600 millones de dólares en unos pocos meses. Y si ese fruto del COVID, Héctor, o sea, obviamente por el como resultado del problema del COVID, que básicamente impacta los ingresos del turismo y también el flujo de capitales externos a través de inversiones extranjeras directas e inversiones en cartera. Entonces, todo eso se paró y el gobierno no tenía otra opción que endeudarse porque necesita los dólares para satisfacer las necesidades de importación del país y no tenía otro camino. Ahora, el gobierno quizás lo que puede hacer ahora, de ahora en adelante, es de utilizar esas reservas internacionales, uno, para cumplir con sus compromisos de deuda y el remanente dejarlo en el Banco Central y endeudarse a través del mercado interno. ¿Y cómo lo haría? Simplemente como la transacción que se hizo con las AFP. Van a vencer, yo creo que el próximo año, algunos 40.000 millones que podrían ser intercambiados en vez de que las AFP tengan bonos del Banco Central, que lo tengan del gobierno y que el gobierno entonces gaste ese dinero. Y si no, también ahora mismo emitiendo bonos en el mercado local.
por ejemplo, las declaraciones del ministro de Hacienda de que no encontró dinero en las arcas del Estado, en realidad eso se pudo haber remediado, si ese era el caso, rápidamente, simplemente recurriendo a una emisión de bonos internos para obtener los recursos necesarios. Déjame preguntarte, Héctor, a ver si te estoy siguiendo. O sea, ¿tú recomendarías que el endeudamiento fuera interno en lugar de seguirnos endeudando a nivel internacional? Ese es un poquito tu criterio. Bueno, mira, ya ellos se endeudaron internacionalmente, en los mercados internacionales. Pero ahora, tú tienes la deuda del sector público consolidado, que es la deuda del gobierno y la deuda del Banco Central. ¿Ok? Entonces, si tú intercambias esa deuda entre el Banco Central y el gobierno, simplemente no hay ningún cambio. La deuda se queda igual, no es un endeudamiento. De un bolsillo al otro. De un bolsillo pasa al otro. Lo único que en este caso, el gobierno, el dinero que reciba cuando emite esos bonos, vamos a suponer de las AFP, de los certificados, porque fíjate qué va a ocurrir. Cuando los certificados del Banco Central se venzan, ¿qué hace el Banco Central? Le entrega el dinero de vuelta a las AFP, que fue lo que hicieron en el gobierno de Danilo Medina. Y entonces las AFP con ese dinero van y compran bonos del gobierno en este caso, y el Banco Central lo puede, el gobierno lo puede depositar en el Banco Central e irlo gastando gradualmente. Y eso no incrementa el endeudamiento neto. Al mismo tiempo, las reservas internacionales la tiene el Banco Central disponible para la demanda que va a generar ese gasto. Porque evidentemente cuando ellos gasten se va a generar una demanda de importaciones y van a tener que suplir esa demanda. O sea, obviamente estamos apuntando a que en el futuro las cosas se volverán a normalizar y volveremos, digamos, a los niveles de productividad. Eso es lo que esperamos. Ese es el gran problema que enfrenta el gobierno. Que entonces ahora que se endeudó, si en el futuro la situación no se normaliza, el turismo, los flujos de capitales, si la situación en los países desarrollados sigue de la misma manera, entonces sí va a enfrentar problemas de sostenibilidad. Y entonces que aparentemente serán mundiales, Héctor, porque yo me imagino que nosotros no somos el único país endeudándose a nivel internacional. Pero vamos a darle paso a José Alfredo para que nos dé su parecer. ¿Cómo lo evalúas tú, José Alfredo? Ya tú habías estado comentando al respecto favorablemente, pero digamos los detalles de esta transacción. Sí, la emisión de bonos era previsible. Yo en el año 2018 dije que aún, mucho antes de haber pandemia, nada por el estilo, que el gobierno iba a llegar, si la oposición llegaba al gobierno, no iba a llegar con un plan económico para presentar presupuesto superavitario, que iba a tener un presupuesto deficitario y que en su primera formulación del presupuesto, que iba a ser en el trimestre del 2020, iba a presentar un déficit, se iba a aprobar un plan de financiamiento y los bonos soberanos del gobierno del cambio se iban a emitir en el 2021 en enero. Lo que pasó fue que se adelantó todo por la pandemia y tuvimos una emisión precoz de soberanos, que ahí está, 3.900 millones que van a, como bien dice Héctor, a poder llevar al gobierno a buen término. O sea, tiene que usar eso. Y oye, de ahí es que se van a cubrir todos estos programas, digamos, sociales, como el propio FASE y todo lo demás que, como señalaba Vicente, no tienen recursos para eso. Correcto, bueno, es así. Pero mira algo, los bonos, los bonos han sido el instrumento más importante para el gobierno endeudarse. Ya con esta emisión va a llegar casi al 76% de la deuda en bonos soberanos y en bonos locales. Y la facilidad de los bonos es que hay un mercado grande para emitirlos, se emiten de manera muy rápida. Fíjate que eso fue simplemente ensamblar un memorándum, quitarle el párrafo del riesgo político, asegurarle a los inversionistas que ahora ellos son mayoría en el Congreso y que el dinero para pagar los intereses y la amortización de la deuda son más importantes que hasta comprar vacunas para el COVID en caso que aparezca. Y es así, o sea, lo que le dio a los inversionistas fue seguridad de que
las partidas para pagar el servicio de la deuda van a estar ahí. O sea, eso fue lo que hizo el gobierno, ensamblando un memorándum y presentándose a los inversionistas, haciendo un mea culpa de que, mira, todo lo que yo dije de la deuda no es COVID, era simplemente un discurso de campaña y ya, borró y cuenta nueva. Claro. Entonces, ahí está el endeudamiento. El endeudamiento está ahí, como bien decía Héctor, el mismo hecho de hacer una emisión que han dicho es la más alta, incluso de Centroamérica, eso mismo te demuestra que la deuda no estaba en un esquema Ponzi, como ellos predicaban en la oposición, de que el gobierno ha prestado para pagar amortización e intereses. Un esquema que cuando la deuda está en esa situación, los inversionistas se alejan. No, obviamente que nosotros somos sujetos de crédito, o sea, nos están prestando. Claro, o sea, ellos entienden que podemos pagar con COVID o sin COVID. Exactamente. Entonces ahora han tratado de explicarlo con diferentes formas, que tuvimos una tasa altamente favorable, que no es cierto. Lo que ellos obtuvieron fue la misma, pero bien, o sea, que entonces se endeudaron porque no apareció el dinero. Claro. ¿Qué gobierno, qué administración que se va le deja a otra administración una caja llena en la caja fuerte que no puede ni siquiera cerrar? No, el presupuesto se hace para gastar un doceavo. Eso pasó con Danilo. Recuérdate que Danilo dijo que encontró su maleta llena de facturas. O sea que esta no es la primera vez. Y eran del mismo partido. Eran del mismo partido. Entonces, exacto. Entonces, mira, a mí una cosa que me preocupa es, lo que pasa es que ese es un dato que no es tan fácil de conseguirlo, es la posibilidad de que la administración anterior dejara una deuda administrativa con suplidores muy alta. Que entonces ahí sí ya es una cosa de quejarse. Pero o sea, digamos cuentas por pagar. No le dejaron un peso, a nadie le dejan un peso. Cuentas por pagar y digamos en el mercado local, a suplidores locales del país. Y yo no he visto, y yo no he visto quejas al respecto. O no han buscado la información, o no la tienen, o ahí está. Pero ese sí es un dato interesante. Que me dejaron un peso, eso no es válido. Lo importante es qué deuda me dejaron. Claro, que todavía no se ha revelado ese dato. ¿Qué dice Héctor? Cuéntanos. Mira, con relación a eso que dice José Alfredo, tú recuerdas que después cuando yo entré a crédito público, se hizo una auditoría de toda la deuda administrativa que estaba en el gobierno. Supuestamente eso no debería existir ahora, ¿no? Pero como tú dices, lo que debe hacer ahora, quizás crédito público, es básicamente hacer una auditoría de toda la deuda acumulada en las administraciones del gobierno y pagarla los X por debajo de X monto, ¿no? Emitir un bono y pagarla. Bueno, sí, como yo te dije, es una deuda, es lo mismo, tú vas a cambiar una deuda por otra, pero básicamente esa deuda se contrajo, hay muchas personas que están enganchadas. Claro. Entonces, si al menos que sea algo ilegal, tú tienes la obligación de pagarle a esas personas. Y la forma de hacerlo es básicamente a través de una emisión de bonos. Y como pero digamos, estos soberanos no alcanza, este monto que nos parece importante, este monto no alcanza para cubrir el FASE, para pagar de las cuentas por pagar que hayan pendientes. O sea, no, mira, Lili, yo lo dije cuando hablé anteriormente, el gobierno puede cubrir el programa FASE y todas estas deudas internas a través de la deuda interna, a través de la emisión de deuda interna, sin aumentar la deuda consolidada del sector público a través del sistema que yo propuse ahora y que lo vengo proponiendo desde el año pasado a través de Argentarium y que después el Banco Central lo hizo durante la crisis. Refréscalo porque quiero que todo el mundo esté bien claro de tu recomendación. Bueno, eso mismo, que el gobierno puede ir básicamente al mercado cuando se venzan los bonos del Banco Central, que el Banco Central devuelve el dinero de esas inversiones que tenía el público en general, o quien sea, y los fondos de pensiones, se lo devuelva, que entonces el gobierno emita y obtenga ese financiamiento.
Y mira, ahora mismo también hay una gran cantidad de ahorros de financiamiento que puede obtener el gobierno adicional sin problema alguno en el mercado interno y puede financiar probablemente un préstamo más económico. Bueno, son también, préstamos en moneda, son préstamos en moneda nacional que no tienen riesgo cambiario. Y eso es importante. José Alfredo, termina, Héctor, disculpa. Y que no aumenta la deuda consolidada del sector público. Eso que es muy importante, que es obviamente donde está la preocupación mayor. José Alfredo, también hemos visto, y de hecho se ha comentado muchísimo en redes, ustedes que están ambos activos en redes, que hemos visto que los nombramientos del gobierno se han hecho en muchos casos a personas que al declarar sus bienes, pues resultan ser multimillonarios, porque no es un millón, es multimillonarios, por muchos, hasta en dólar. Entonces, bueno, hemos visto las redes desatadas con que cómo es posible que estén contratando a millonarios cuando hay tantos profesionales probados y capaces desempleados. ¿Qué posición tienes al respecto, José Alfredo? El presidente de la República es el jefe de la administración pública y él tiene sus colaboradores que estuvieron con él en la campaña. Esas personas, si son millonarios y lo han hecho en un proceso legal, yo no veo ningún problema. No veo ningún problema si van a tomar un receso en sus operaciones privadas y se van a dedicar a una función pública, lo que va a implicar un desahorro una reducción del patrimonio que hubieran acumulado. Yo creo que eso es si se da en términos teóricos de esa manera, en términos prácticos de esa manera, son gente que van a hacer un servicio público, o sea, que amén. Hay fortunas, digámosle así, que han sido, que digamos que tienen una lógica, a pesar de que hay números que a todo el mundo les asombra, pero hay otras fortunas que parecen difíciles identificar como tal o cual persona. No quiero mencionar a nadie en particular, porque ustedes saben que se han tratado cantidad de temas, de cómo esta persona en tal posición tantos años pudo haber generado una fortuna así, porque la pura verdad que habemos muchos profesionales trabajando duro, que no podemos de verdad manifestar esas fortunas bajo ninguna circunstancia, si no hemos parado de trabajar. Sí, por eso mencioné el tema del proceso. O sea, la riqueza no es mala cuando el proceso es bueno, o sea, cuando ha sido en competencia, cuando ha sido en transacciones legales. Pero ya la misma Procuradora General, que es independiente, dijo, bueno, que ella va a investigar las declaraciones juradas. O sea, que ahí se verá. Ahí se verá si va a haber que hacer destituciones. ¿Qué dice Héctor al respecto? ¿Cómo lo tomaste, toda esta información de esta, digamos, transparentación de las fortunas de los diferentes ejecutivos del sector privado? Más que nada, se llamarían funcionarios. Mira, yo estoy de acuerdo con José Alfredo. Uno de los problemas a veces aquí en el país, tanto en el gobierno como en los bancos comerciales, que siempre lo que están investigando es a los chiquitos, ¿no? Y nunca investigan las grandes, por ejemplo, muchos funcionarios que de la noche a la mañana, tanto en este gobierno como en cualquiera, aparecen con unos patrimonios grandísimos. Bueno, quizás son muy trabajadores. La cosa es que como el Ministerio Público ya tiene la obligación de investigar de dónde provinieron esas fortunas y ver si en realidad esos funcionarios fueron apropiadamente investigados, que quizás es un proceso que no ocurre en la República Dominicana. Hay personas que han mencionado que entonces en administraciones anteriores. Tú sabes que he oído comentarios en las redes que son muy interesantes, donde dicen, pero entonces el gobierno del PLD le convino a esta nueva camada de funcionarios PRMistas. Y la verdad es que causa hilaridad el ver esta percepción del mercado. Hay tanto que aprender, pero bueno, para cerrar, quería que ustedes entonces en una pequeña frase, tenemos un minuto, me dicen en producción, nos digan entonces sus recomendaciones finales, arrancando con José Alfredo y seguimos después ya para cerrar con Héctor. 30 segunditos, José Alfredo.
30 segundos. Que el pueblo dominicano sepa que la deuda pública es como la película Doña Flor y sus dos maridos. Doña Flor es la deuda, los dos maridos son ingreso y gasto. Mientras haya déficit, Doña Flor va a estar presente. Muy bien, muy claro, muy claro, muy claro. Y es un triángulo amoroso. Héctor, adelante tú. Ahí estás con nosotros, Héctor. Se nos ha ido la señal. Este es un momento en que el gobierno... este es un momento en que es necesario incurrir déficit. Tanto porque el gobierno necesita cumplir con sus compromisos, como por también la necesidad de dólares que tiene el país para solventar sus obligaciones externas. No creo que el gobierno tuviera otra opción, y el que está soñando de que tenía otra opción se puede morir en el sueño. Así que no había otra alternativa. Había que endeudarse, porque no hay de otra. Y yo creo que esa es la realidad de todos los dominicanos ahora mismo. Hay que endeudarse, obligado, no hay de otra. Y esperemos que el COVID, luego que pase, si pasa pronto, nos deje pagar. Gracias a los economondos, el libertario, el macroeconomista, siempre de verdad un honor recibirlos todos los martes para tantas informaciones. Vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido. Ahora hablaremos de la facturación electrónica y sus ventajas. Yo siento que también hay unas cuantas desventajas ahí, yo voy a preguntar, pero tenemos a Rafael Montero de Gurusoft que viene a hablarnos del tema. No se vayan. Bueno,